Perfecto. Entonces vean que ya llegué a Jupyter Lab. Tengo abierto un cuaderno de programación nuevo. Y vamos a comenzar entonces con la práctica de la primera parte de la práctica de esta clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar, igual que siempre, pues un título para nuestro cuaderno de programación. Y le vamos a poner operadores de asignación aumentada más sobre secuencias y números aleatorios, que es el tema de la clase de hoy, y más sobre números, sobre secuencias y números aleatorios. Ok, entonces voy a ejecutarlo para que me quede el número listo, el título, y vamos a comenzar entonces con la primera parte. Voy a crear otro título y le voy a llamar operadores de asignación aumentada. Perfecto. Entonces aquí sí vamos a comenzar con un segmento de código y vamos a colocar un comentario. Uso de los operadores de asignación aumentada para calcular la suma de los elementos de una secuencia. Entonces vamos a utilizar un ciclo for, y como vamos a generar una suma de elementos, vamos a tener que crear un acumulador. Entonces vamos a poner inicialización del acumulador. Entonces vamos a llamarle a ese acumulador total y le vamos a asignar inicialmente un 0, igual que siempre. Y en el ciclo for vamos a colocar entonces for número, que es la variable que va a ir recorriendo la secuencia, dentro de, y le vamos a dar la secuencia aquí directamente, que la secuencia es 1, 2, 3, 4, 5 elementos en la secuencia. For número en todos los elementos de esa secuencia, y lo que vamos a hacer es asignarle a total. Vamos a poner aquí acumulando suma de elementos. Entonces total vas a tomar el valor de total más número, que era lo que veníamos haciendo desde clases anteriores, y vamos a presentar el resultado. Entonces vamos a usar un print y voy a poner acá la suma de los elementos es 2 puntos y mostramos entonces total. Ahora, esta es la forma que hemos venido trabajando hasta el momento. Tenemos los elementos de la secuencia, el número va a ir recorriendo esos elementos de la secuencia y vamos a ir sumando y acumulando la suma de los elementos. Entonces, si yo lo ejecuto, obtengo que la suma de los elementos es 15, porque 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 5 es 15. Entonces, la suma es 15. Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar el operador de asignación aumentada, nosotros tendríamos que quitar de este lado el total y nada más utilizar más igual número. Ya con esa instrucción, la computadora sabe que tiene que tomar total y tiene que actualizarle el valor, que es el valor que trae inicialmente más el número. ¿Ok? Entonces es exactamente lo mismo, pero estamos utilizando un operador más compacto, que es el operador aumentado. Entonces vean que si yo lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a aparecer 15.
Si yo aumento la secuencia, digamos, hasta 7 y lo ejecuto, igual el resultado se actualizará y ahora es 28 en este caso. Entonces vean que esos operadores pues nos permiten reducir el tamaño del código, nos permiten volverlo más modular en este caso, y lo podemos utilizar en el momento en el que nosotros queramos. Entonces ahí tendríamos el operador de asignación aumentada. Ahora vamos a crear otro título más pequeño. Le vamos a llamar longitud y suma de los elementos vamos a ponerlo así, longitud de una secuencia y suma de los elementos de una secuencia. Entonces aquí está. Vamos a utilizar entonces las funciones len y sum que vimos anteriormente. Vamos a definir primero una secuencia, definiendo una secuencia numérica. Entonces le voy a llamar sec y sec va a tomar el valor entonces de, digamos, 0,0,3, 4, 2, 1, 7, 0, 3 y 5, que es la misma que vimos en clase. Entonces esa es la secuencia que yo voy a llamarle sec, una secuencia numérica cualquiera, y lo primero es que vamos a encontrar la longitud de la secuencia. Entonces a la longitud yo le voy a llamar L, y L entonces va a tomar el valor de len de la secuencia sec. ¿Ok? Y la función len entonces me devuelve a mí la longitud, el número de elementos de la secuencia, y en este caso se lo estamos asignando una variable que se llama L. Y aquí vamos a poner inmediatamente encontrando la suma de los elementos vamos a ver, encontrando la suma de los elementos de la secuencia. A esa variable le voy a llamar suma L, que sería como lo usamos en la clase pasada, y va a tomar entonces el valor de sum de secuencia, sería la suma de los elementos de la secuencia. Y ahora vamos a mostrar los resultados. Entonces vamos a usar la función print y vamos a colocar entonces el siguiente mensaje. Sería: la secuencia tiene coma, voy a mostrar L, coma, elementos, y la suma de esos elementos es, coma, suma L. ¿Ok? Simplemente para ver los resultados que obtuvimos anteriormente. Entonces vean que estamos usando len para calcular la longitud de la secuencia y sum para encontrar la suma de los elementos de la secuencia. Entonces donde yo lo ejecuto, me aparece el mensaje que la secuencia tiene 10 elementos y la suma de esos elementos es 25. Se me fue un espacio adicional. Y ahora sí. Entonces vean qué fácil que es en realidad encontrar el número de elementos de una secuencia y la suma de esos elementos utilizando las funciones len y sum. Aquí habíamos hecho lo mismo, encontrar la suma de los elementos de una secuencia, pero utilizando un ciclo for, mientras que aquí utilizamos sum. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que evidentemente esto es mucho más modular, ¿verdad? Más compacto, mucho más fácil de utilizar que tener que utilizar nosotros un ciclo.
Y por otro lado, esta instrucción zoom es más rápido, se ejecuta más rápidamente que un ciclo for. Entonces, pues en este caso es más ventajoso utilizar la función zoom para calcular la suma de los elementos de una secuencia de números. Perfecto, entonces vamos a continuar, vamos a colocar otro markdown y en este caso voy a colocar valor mínimo y valor máximo de una secuencia. Ok, lo voy a ejecutar. Ahí tenemos el título. Entonces, en este apartado vamos a ver las funciones min y max que vimos anteriormente. Entonces, voy a definir una nueva secuencia. Voy a definir sec. Igual voy a utilizar el mismo nombre para la secuencia y le voy a asignar los siguientes valores: 36, 27 y 12. Esos son los valores que ahora va a tener la secuencia. Y ahora pues entonces vamos a encontrar o encontrando el número menor, que es lo que nosotros llamamos como mínimo, ¿verdad? Y le vamos a llamar a la variable menor, y menor va a tomar el valor de min de sec. Ok, entonces la función min va a ir a tomar la secuencia de números y va a encontrar cuál es el número menor de esa secuencia básicamente y se lo va a asignar a menor. Luego vamos a tener encontrando el número mayor, o lo que nosotros llamamos el máximo. Entonces tendríamos que mayor es igual a max de secuencia. Ok, lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora lo que encuentra es el número más grande. Y vamos a desplegar ahora los resultados. Entonces de nuevo con print vamos a colocar un mensaje: el número menor en la secuencia es, coma, mostramos menor, coma, y el número mayor es, y mostramos mayor. Ok, igual que siempre, ¿verdad? Entonces ejecutamos este segmento de código y tenemos un error. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenemos un error en la función print y me dice que, claro, me equivoqué. Vean acá, puse menor y es menor. Entonces, claro, la función no encontró esa variable y nos dio este error. Entonces ahora ya lo arreglamos, le damos play y ya ahora sí, el número menor en la secuencia es 12 y el número mayor es 36. Entonces vean que con estas dos funciones rápidamente encontramos cuál es el número más grande y el número más pequeño de una secuencia de datos. Excelente, ahora lo que falta es que veamos la parte de la librería de estadística. Entonces vamos a colocar aquí un título y vamos a colocar acá introducción a la librería de estadística, o al módulo de estadística, pongámosle mejor, llamémosle módulo de estadística. Ok, entonces ese módulo de estadística pues hay que irlo a importar primero, ¿verdad? Antes de poderlo utilizar. Entonces vamos a ir a importando el módulo de estadística y lo importamos como import statistics. Perfecto, entonces ya una vez que lo hemos importado ya lo podemos utilizar para nuestras aplicaciones. Entonces lo primero es que vamos a definir una secuencia de numérica.
definiendo una secuencia numérica. Y esa secuencia numérica lo que va a tener son notas, como vimos en la parte anterior de la clase. Notas, digamos, de alguna persona. Entonces vamos a definirlo como una secuencia que va a tener entonces los números 85, 93, 45, 89 y 85. Esas son las notas de alguien. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar las medidas de tendencia central utilizando las funciones del módulo de estadística. Entonces, medidas de tendencia central. Y vamos a calcular las tres de una vez. La primera sería la media, o sea, el promedio. Y lo vamos a calcular como statistics. Statistics.mean. Y le damos las notas como entrada. Entonces ella nos devuelve la media o el valor promedio de esas notas. Luego vamos a calcular la mediana, que sería statistics.median, y recibe también notas como entrada. Y finalmente tendríamos la moda, que sería statistics.mode, y le damos notas. Entonces media, mediana y moda son las medidas de tendencia central de los números, y básicamente son el promedio, el valor central y luego la moda, que es el valor que más se repite. Y entonces ahora vamos a desplegar resultados. Lo vamos a hacer así, vamos a usar un print y vamos a poner la media es, dos puntos, coma, y mostramos media. Luego print, pondríamos la mediana es, coma, mediana. Y finalmente con un print vamos a poner la moda es, y mostramos moda. Ok, entonces lo vamos a ejecutar para ver los resultados. Y vean que obtenemos los mismos resultados que vimos en la clase: 79,4 como media o promedio, 85 la mediana y la moda es 85. Estos valores nos permiten a nosotros pues conocer cómo están distribuidos los datos, básicamente cuál es el dato que más se repite, cuál es el dato que está en el medio y cuál es el dato promedio. Entonces eso aplica para cualquier conjunto de datos que nosotros tengamos, y eso es algo que en ingeniería nosotros vamos a tener que estar haciendo mucho, analizando datos precisamente. Entonces con Python podemos crear nuestros propios programas para recibir esos datos y procesarlos con todas estas funciones que estamos viendo. Entonces lo que nos hace falta nada más en esta parte es ver la parte de la generación de números aleatorios enteros con el módulo random. Entonces voy a crear un markdown acá, voy a colocar números aleatorios enteros con random.randRange de A, B. Ok, lo voy a ejecutar y ya aquí tengo el título. Y ahora entonces vamos a ir a utilizar la función que vimos en clase. Vamos a importar primero el módulo random, y esta vez lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a utilizar import random. Vamos a importar todo el módulo, todas las funciones que están en ese módulo. Por eso es que no estoy poniendo el from random, sino que voy a importar todo el módulo, toda la librería, básicamente, el conjunto de funciones. Entonces ahora voy a utilizar import random, y ya una vez que tenemos el módulo cargado,
Entonces vamos a generar un número aleatorio en el rango, número aleatorio entero, en el rango de 1 a 6, es decir, en el rango de 1 a 6, ¿verdad? Lo vamos a representar de ambas formas. Entonces recuerden que vamos entonces a usar la nueva función que vimos y vamos a crear una nueva variable que se va a llamar num, y esa variable va a adquirir el valor entonces de random.randRange, y entre paréntesis vamos a poner 1,7. Recuerden que en este caso usamos 7 porque el límite máximo es el límite máximo definido por nosotros más 1. Entonces, si nuestro límite máximo es 6, aquí tenemos que usar un 7. ¿Ok? Y ahora vamos a mostrar el número generado. Y vamos entonces a usar la función print. Vamos a decir entonces que el número generado es num. Perfecto, entonces ya lo tenemos. Vamos a ejecutarlo varias veces para ver entonces cómo se comporta esta nueva función. Lo voy a ejecutar una primera vez y ven que el número generado es 3. Si yo lo ejecuto de nuevo, me genera uno nuevo que es 2. Lo ejecuto de nuevo, me sale un 1. Lo ejecuto de nuevo, me sale el 3. Voy a ejecutarlo de nuevo, un 2. 2 de nuevo, y ahí puedo seguir lanzándolo varias veces y me va a lanzar diferentes valores, ¿verdad? Es un número aleatorio. Vieron que ahora se repitió mucho el 2, pero es un número aleatorio. Es como si nosotros estuviéramos tirando un dado. De hecho, esa es la idea de esta función y de este segmento de código. Básicamente lo que queríamos era tener un dado digital que se repite muchas veces, o que uno podría repetir muchas veces y podría generar diferentes valores. Y esto se comporta como si nosotros estuviéramos tirando el dado físicamente. Es un número bastante aleatorio en ese sentido. Voy a borrar esta celda que se me repitió. Y con esto entonces completaríamos esta parte de la práctica en Jupyter. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a PyCharm para ver unos ejemplos adicionales y para ir haciendo práctica de todo lo que hemos visto hasta el momento en el curso. Voy a salvar este cuaderno entonces como el cuaderno 6 antes de salir. Y entonces ya estaríamos listos para continuar con la segunda parte de la práctica. Listo, entonces para esta segunda parte de la práctica del día de hoy vamos a ingresar a PyCharm y vamos a ir a crear un proyecto nuevo. Entonces, si ustedes todavía no están en el proyecto anterior, que era el proyecto de práctica 3, entonces pueden ir a File, le dicen Close Project y volverían a esta pantalla que está acá para crear un proyecto nuevo. Entonces voy a decirle acá, crear un nuevo proyecto. Igual que siempre, voy a abrir esta pestaña. Voy a seleccionar entonces el intérprete interno de Python, el que está en mi computadora. Recuerden que si no les aparece entonces el intérprete, lo pueden ir a buscar como hicimos en clases anteriores, ¿verdad? Le voy a poner aquí un nombre y le voy a llamar práctica 4. Práctica 04. Recuerden quitarle el check acá para que no nos forme ningún tipo de archivo de código cuando creamos el proyecto. Entonces le damos Create y esperamos a que entonces PyCharm lo forme. Ya aquí lo tenemos. Él va a ir a buscar algunas cosas, ¿verdad? Y ya cuando desaparecen aquí todas las barritas de instalaciones, porque ya el proyecto está listo para ser trabajado. Entonces voy a crear un nuevo archivo de programa
con New, ¿verdad? Botón derecho sobre el nombre del proyecto, New, Python File, y le voy a poner número mayor. Ok, en este ejemplo, en este programa de número mayor, vamos a resumir, pues en gran medida, lo que ustedes realizaron en la tarea anterior. Muchos de ustedes utilizaron condiciones combinadas y utilizaron operadores booleanos, que eso está muy bien. Pero entonces en esta clase lo que vamos a hacer es resolver un problema muy parecido, solo que en este caso nos vamos a enfocar en el número mayor para no hacerlo exactamente igual. Y vamos a enfocarnos en el uso de estructuras if anidadas, que eso pues es importante que nosotros también lo conozcamos y lo sepamos utilizar. Por eso en este ejemplo vamos a utilizar esas estructuras para resolver ese problema. Entonces voy a crear aquí un comentario y voy a poner uso de estructuras if anidadas en Python. ¿Ok? Otro comentario abajo voy a poner este programa detecta el número mayor de una secuencia, no de una secuencia, el número mayor de 3 números insertados por el usuario. En este caso vamos a trabajar con 3 variables diferentes, cada una con un número, y nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el número mayor de los 3 utilizando estructuras if anidadas. Entonces el usuario, como siempre, sería yo en este caso. Vamos a tener también la fecha. En este caso yo estoy el 10 del 09 del 2020. Y la versión sería la 01. Listo. Y este programa que vamos a crear es un programa cuya ejecución va a estar controlada por el usuario. Entonces el usuario, dependiendo de las opciones que seleccione, nos va a permitir pues que el programa se ejecute muchas veces o las veces que quiera. Entonces vamos a establecer una condición de ejecución. ¿Ok? Entonces esa condición vamos a llamar condición, así. Le vamos a dar inicialmente el valor de true, o sea, verdadero. ¿Ok? Va a ser una condición booleana en este caso. Entonces vamos a mostrar un mensaje inicial. Al usuario. Entonces vamos a usar la función print y vamos a escribir entonces bienvenido o bienvenida al programa que detecta el número mayor de 3 números. Listo. Y a continuación entonces vamos a leer los números. Leyendo los números del teclado. O podemos ponerle solicitándole al usuario 3 números
solicitar al usuario que inserte 3 números. Ok, entonces vamos a crear una variable que se va a llamar num1, que va a ser entonces input, inserte el número 1, con 2 puntos, y siempre dejamos normalmente un espacio acá para que no quede completamente el cursor pegado a 2 puntos, sino que nos deje un espacio. Entonces ya ahí tendríamos num1, num2 sería input, inserte el número 2, 2 puntos, y vamos a crear num3, que sería input, inserte el número 3. En este caso estamos leyendo los números sin verificación. Ustedes, si gustan, pueden utilizar la estructura con while y con la estructura try para ustedes verificar que el usuario realmente inserte números y no letras, por ejemplo. Pero en este momento pues yo lo voy a hacer sin verificación, y más adelante pues incorporaríamos eso dentro de nuestros programas. Entonces vamos a convertir ahora convirtiendo los números a flotante. Entonces num1 va a ser entonces float de num1. Luego num2 es igual a float de num2. Y num3 va a ser igual a float de num3. Entonces ya ahí tendríamos los 3 números convertidos a flotante. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es iniciar el proceso de comparación para determinar cuál de esos 3 números es el número mayor, en este caso. Y lo vamos a usar, como yo les decía antes, con estructuras if anidadas. Entonces vamos a poner aquí detectando el número mayor de los 3. Ok. Entonces vamos a ver cómo nos funciona esto. Yo puedo iniciar la comparación con una estructura if y puedo comparar primero num1 con num2. Entonces voy a preguntar primero si num1 es mayor que num2. ¿Ok? Puede ser mayor o igual. En el caso de que fueran iguales, pues no habría ningún problema. Entonces voy a utilizar mayor o igual y voy a preguntar si num1 es mayor o igual que num2. Entonces, si eso se cumple, quiere decir que num1 es efectivamente mayor o igual que num2. Entonces ahora faltaría hacer la comparación con num3. Muchas de ustedes en la tarea utilizaron la función AND o incorporaron una doble comparación dentro de la estructura if. En este caso yo voy a utilizar un if anidado, es decir, un if dentro de otro if. Entonces si num1 es mayor o igual que num2, voy a entrar a esta estructura if y voy a colocar otra estructura if dentro de esa otra. Entonces voy a preguntar dentro if num1, voy a quitar los paréntesis porque afuera no los puse, entonces los voy a dejar así. If num1 es mayor o igual que num3. Entonces tengo un if dentro de otro if. Es decir, estoy evaluando dos condiciones básicamente. Si ambas condiciones son verdaderas, yo llego a este punto donde está el cursor. Y en este punto yo tendría que num1 es el mayor de los 3. Por lo tanto voy a mostrar un mensaje.
Voy a mostrar print. Voy a colocar el número mayor es 1. Voy a mostrar num1 como valor. ¿Ok? O podríamos poner aquí el número mayor es el primero. 2 puntos y mostramos cuál es el número. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esta segunda condición no se cumple? ¿Qué pasa si num1, que era el supuesto mayor de antes, no es mayor o igual que 3? Entonces quiere decir que el número 3 es mayor que num1 y por lo tanto también tiene que ser mayor que num2, puesto que num1 habíamos dicho que era mayor que num2. Entonces en este voy a poner un else. En el segundo if voy a poner un else y voy a colocar acá entonces que num3 es el mayor, ¿verdad? Porque entonces num3 vendría siendo mayor que num1 y a su vez mayor que num2. Entonces voy a mostrar aquí un print y voy a colocar, voy a quitar esto para poder ver arriba, el número mayor es el tercero. Es el tercero, 2 puntos, y voy a mostrar num3. Ok, entonces vean que ya completé el if que estaba adentro. Voy a poner aquí un comentario y voy a poner num1, o voy a poner aquí entro si num1 es mayor que num2. Y entonces paso a evaluar a num3. Si num1 es mayor o igual que num3, perfecto, entonces el número 1 es el mayor. Si esto no se cumple, entonces es número 3 el que es el mayor. Ahora, si yo estoy aquí en esta parte del cursor, quiere decir que tengo que evaluar lo que ocurre cuando num1 no es mayor que num2. ¿Ok? Entonces voy a poner un else. ¿Qué pasa si num1 no es mayor que num2? Bueno, si num1 no es mayor que num2, entonces quiere decir que entro si num2 es mayor que num1. Esta sería mayor o igual, ¿verdad? Porque es la condición que estoy utilizando. Y aquí num1 es el mayor. Entonces aquí entro si num2 es mayor que num1. Entonces, ¿qué pasa? Si num2 resultó ser mayor que num1, ahora la segunda condición yo la tengo que hacer con num2 y tengo que probar a num3 también. Tengo que comparar ahora num2 con num3. Entonces voy a colocar otro if y voy a decir ahora num2. Voy a preguntar si num2 es mayor o igual que num3. ¿Ok? Y entonces, si esa condición se cumple, sería que num2 era mayor que num1 y a su vez mayor que num2. Por lo tanto, si esas dos condiciones se cumplen, yo tendría que num2 es el mayor. Por lo tanto, voy a mostrar con un print el número mayor es el segundo y lo voy a mostrar. num2. Si esa condición no se cumple, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, sería que num3 es efectivamente mayor que num2 cuando num2 era mayor que num1. Entonces el mayor es num3 en este caso. Entonces, en este caso yo tendría que num3 es el mayor. Y voy a mostrar con un print el número mayor es el tercero. Y lo voy a mostrar también num3. Y de esta forma haríamos la comparación de los números utilizando if anidados. Por supuesto que a esto se le puede agregar muchas más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para detectar si los números son todos iguales o para detectar si hay algún número igual que el otro. Le podemos agregar muchas más partes, pero me interesa dejarlo por el momento aquí para tampoco complicar mucho el flujo del programa y para que ustedes puedan ver claramente que nosotros podemos crear if anidados, es decir, estructuras if dentro de secciones de otras estructuras if que están más afuera en el programa. Ahora, recuerden que nosotros habíamos creado una condición para que el usuario pudiera repetir este programa muchas veces. Entonces nosotros tenemos que crear un ciclo while. ¿Ok? Entonces voy a crearlo acá. Y dentro de ese ciclo while vamos a tener pues todo el programa que nosotros acabamos de programar, para que entonces el usuario controle cuántas veces quiere repetir esa ejecución. Entonces voy a colocar aquí afuera ciclo while externo. Ok, entonces vamos a preguntar por la condición. Vamos a preguntar si la condición es verdadera. Ok, si la condición es verdadera, entonces vamos a ejecutar todo este programa que está aquí, que es el que acabamos de hacer. Yo simplemente le voy a dar una tabulación para que quede dentro de mi ciclo while. Ok, y estamos preguntando por condición. Ahora, cuando nosotros terminamos la estructura if y ya mostramos cuál es el número mayor y el menor, bueno, el número mayor en este caso, tenemos que evaluar nuevamente esta condición para ver si repetimos el ciclo o no. Entonces voy a colocar aquí un mensaje que va a ser reevaluando o evaluando nuevamente la condición del ciclo while. Y la idea es preguntarle al usuario si desea continuar. Entonces voy a utilizar la función input y voy a crear, digamos, una variable que se va a llamar letra. Voy a hacer input y voy a utilizar un mensaje para pedirle información al usuario. Le voy a preguntar, ¿desea ejecutar el programa nuevamente? Las opciones son sí y no. S o N, sí y no. Y le voy a poner un signo de interrogación para indicarle que es una pregunta. Le estoy preguntando información. Cuando el usuario vuelve a insertar la letra o responde a la pregunta, yo voy a evaluar la condición. O voy a analizar analizando la letra insertada. Ok. Nuevamente, no hay validación, ¿verdad? No estamos utilizando aquí ninguna estructura de validación para garantizar que el usuario inserte letras y que inserte estas dos letras en particular, pero posteriormente vamos a incorporar las validaciones que nosotros vimos en clases anteriores. Entonces, analizando la letra insertada, yo voy a preguntar if letra igual a S mayúscula, ¿verdad?
o voy a utilizar un operador lógico, en este caso, letra igual a S minúscula, ¿verdad? Porque yo no sé si el usuario la va a insertar en mayúscula o en minúscula, por lo tanto voy a evaluar las dos para así evitar que haya problemas si el usuario inserta minúsculas o mayúsculas. Si la letra es S o S minúscula, quiere decir que el usuario quiere continuar con el programa. Entonces la condición debería de mantenerse en true. Entonces voy a reasignarle a condición un verdadero. Si no era ninguna de esas letras, pues es muy probable que el usuario lo que quiere es terminar el programa. Entonces, para salir del ciclo while, tengo que asignarle a condición un falso. ¿Ok? Y entonces aquí estamos reanalizando o reevaluando la condición del ciclo while externo. Cuando el usuario decida salir del ciclo while, entonces estaríamos fuera del ciclo while externo y ya podríamos continuar con el programa y terminar el programa. Entonces vamos a colocar aquí salida del programa y como siempre vamos a poner un input. Voy a poner primero un print. Voy a escribir saliendo del programa. Y una vez que mostramos eso, entonces ponemos el input. Y en ese input vamos a poner presione cualquier tecla para terminar. ¿Ok? Y eso sería entonces el programa. Vamos a... Ok, este es un warning, pero esto no es un error, no hay problema. Perfecto, entonces ya tenemos el programa creado. Lo vamos a ejecutar paso a paso para ver cómo se comporta y para que ustedes vean cómo fluye el programa a través de esa estructura de distintos if anidados. Entonces voy a crear aquí unos breakpoints, igual que siempre, para entonces ver la ejecución del programa paso a paso. Y voy a ir entonces aquí a configuración y le voy a decir que vamos a ver dónde está. Vamos a ir primero a run para ejecutarlo de una vez, número mayor. Ok, lo vamos a ejecutar primero sin depuración para después entonces poder ingresar al depurador, ¿verdad? Ok, entonces inserte el número 1, voy a insertar el 2, inserte el número 2, voy a insertar un 3, inserte el número 3, inserto un 5, me lanza que el número mayor es el 5, efectivamente. Desea ejecutar el programa nuevamente, le voy a decir que no en este caso, una N minúscula. Saliendo del programa, presione cualquier tecla para continuar, para terminar. Ok, ya lo ejecutamos una vez, vimos que funcionó, pero ahora queremos verlo ejecutándose paso a paso. Entonces vamos a ir al depurador, ahora sí que ya lo tengo activado y que ya tengo pues el único archivo aquí cargado, y entonces voy a ejecutarlo paso a paso para ver la condición del programa. Entonces vean que ya estamos aquí en la primera instrucción, le voy a dar F8, condición, se define en verdadero, mostramos el mensaje de bienvenida. Tengo un error ortográfico, ahorita lo corrijo. Y como condición es verdadero, ingreso el ciclo while que hicimos externo, ¿verdad? Entonces con F8 vamos a pedir los números. Ahora voy a insertar el 3 en el primero, pedimos el segundo número, vamos a insertar un 7 y pedimos el tercer número. Voy a insertar en este caso un 10.
Ya tengo los tres números como strings, ¿verdad? Inicialmente los convertimos a flotante y ahora es donde ingresamos a la parte de la comparación, donde detectamos el número mayor. Entonces la primera comparación nos dice, ¿es el número 1 mayor o igual que el número 2? No, en este caso no se cumple, ¿verdad? Porque el número 1 es menor que el número 2. Entonces nos vamos a ir a evaluar el else. Y dentro del else nos topamos la segunda condición, el segundo if anidado, que ahora va a hacer referencia al número 2 o va a comparar número 2 con número 3. Y ahora va a preguntar, ¿es número 2 mayor o igual que número 3? Tampoco se va a cumplir la condición porque en realidad es el número 3 el que es mayor. Por lo tanto, dentro de ese segundo if vamos a ir a evaluar el else. Y el else este else aparece si efectivamente el número 3 es mayor que los demás números. Por lo tanto, mostramos el mensaje que el número mayor es el número 3, mostramos el número 3 y nos vamos a pedirle la letra nuevamente al usuario para ver si desea continuar. Yo en este caso le voy a decir que sí. Entonces voy a dar la letra S y ingreso a esta estructura if para probar si el usuario quiere continuar efectivamente. Como digité sí, entonces mantengo condición en 1, en true, ¿verdad? En verdadero, y nos vamos al ciclo inicialmente. Entonces, dentro del ciclo, volvemos a iniciar, volvemos a pedir los números. Voy a insertar ahora el número 6 de primero, el número 7 de segundo, no, voy a insertar el número 3 de segundo y voy a insertar, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Algo estripé, voy a detenerlo y voy a ejecutarlo nuevamente. Algo estripé y me salí del depurador. Entonces va de nuevo. Vamos a ingresar con condición en true, vamos a pedir los números. Yo quería el número 6 de primero. Ajá. Voy a ejecutar el programa nuevamente. Esa fue la diferencia. Tenía que estripar F8 nuevamente. Voy a colocar el 3 de segundo. Le voy a dar Enter. Voy a ejecutar el programa nuevamente para pedir el tercer número. Y voy a poner un 9 en este caso. Le voy a dar Enter. Convierto los números a flotante. Y ahora voy a nuevamente a la estructura de decisión, ¿verdad? En este caso pregunto si número 1 es mayor o igual que número 2. En este caso sí se cumple la condición. Por lo que entonces ingreso al if que está dentro de la primera parte. Y ahora voy a comparar 1 con 3. En este caso pregunto si número 1 es mayor o igual que 3, que número 3. En este caso no se cumple porque 3 es mayor que número 2, que número 1, perdón. Por lo que entonces ejecuto el else y nuevamente este else se ejecuta si el número 3 es el mayor. Por lo tanto, muestro que el número 3 es el mayor, muestro el número y me voy a pedir la letra nuevamente. Digamos que yo le doy una S, o sea, quiero continuar, mantengo condición en true y en verdadero y vuelvo a iniciar. Y en esta última corrida voy a forzar al número mayor que sea el 1. Entonces voy a ingresar los valores 8, digamos 7 y luego de último 6 y voy a ejecutar la estructura nuevamente. Primero convierto los números a flotante y voy a preguntar si número 1 es mayor o igual que número 2. En este caso sí se cumple la condición, 8 es mayor que 7. Por lo que vuelvo a entrar al segundo if anidado y pregunto si número 1 es mayor que número 3, que también en este caso se cumple. Por lo que entonces, al cumplirse la condición, ejecuto el primer print, en este caso, y muestro que el número mayor es el primero, es el número 1. Por lo que entonces muestro el 8 y me voy a pedir la letra. Yo en este caso voy a indicar que no. Entonces,
voy a la condición else en esta estructura if, le asigno a condición un falso y por lo tanto cuando vuelvo al ciclo while y me doy cuenta que condición está en falso, simplemente salgo del ciclo while, imprimo los mensajes de salida y espero que el usuario me presione cualquier tecla para entonces completar el programa. Ahora, este ciclo se puede abreviar, si ustedes quieren, quitando esta parte de acá, que era lo que me tenía subrayado el PyCharm. Este while condición equivale a lo mismo a que yo escriba while condición igual a verdadero, que era lo que tenía antes. En este caso, si yo lo ejecuto de esta forma, es exactamente lo mismo. Simplemente es una cuestión de simplificación del código. Entonces vean que si yo lo vuelvo a ejecutar completamente de nuevo, va a funcionar igual. Entonces pregunto por el número 1, 3, 4, 5. El número mayor es 5. ¿Desea continuar? Digamos que sí. Vuelvo a pedir los números. 90, 20, 40. Me sale que el número mayor es el 90. ¿Desea continuar? No. Presione cualquier tecla para terminar. Y terminamos con código 0. Entonces, este ejemplo se los quería mostrar precisamente para que ustedes observen que uno puede anidar estructuras if. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. ¿Verdad? Uno puede ir creando aquí cadenas de estructuras if, cada una con una condición diferente. Pueden colocar también operadores booleanos dentro de estos if anidados. Eso también se vale. Uno puede tener ciclos while anidados, también uno dentro de otro, o ciclos for anidados, uno dentro de otro. Eso es muy útil porque dependiendo del programa que uno tenga, uno va a necesitar evaluar varias cosas al mismo tiempo, o evaluar primero una condición y después evaluar otra. Entonces, este ejemplo se los dejo por acá para que ustedes también lo consideren. Y en la próxima clase vamos a continuar con ejercicios de práctica, para entonces ir poniendo todo junto lo que hemos visto hasta el momento y ver qué tipo de programas ya podemos crear con todas esas instrucciones que ya tenemos. Entonces voy a cerrar el PyCharm, ¿verdad? Ya el programa está guardado, entonces nada más cierro el PyCharm y salgo de la aplicación, ¿ok? Y entonces nos veríamos en una siguiente clase. Recuerden que si ustedes tienen dudas, si hay algo que ustedes no han entendido de las clases, por favor me contactan vía WhatsApp o vía correo electrónico para entonces poder ver con calma las dudas que ustedes tengan y poderlas resolver. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.